tardes y feliz Muy año. buenas tardes. Y feliz año. Feliz año, muchas gracias. No te había visto desde entonces. Gracias por acompañarnos, Alberto. La clave que nos preguntaban varios miembros del club era hablar sobre cuáles podían ser los cisnes negros después de un directo que hicimos en Business Connection prácticamente a final del año pasado, antes de la Navidad, de marcharnos del periodo navideño, en el que tú planteabas dónde podían estar las dudas, dónde podían llegar los riesgos, dónde podía estar el peligro en un 2025 que tuviese cisnes negros. Como son cisnes negros, no se sabe por dónde te van a llegar. Y tú decías, bueno, pues el abanico es tan amplio que la clave para el inversor ahora mismo es intentar entender cuáles son las opciones de cada uno de los cisnes negros, ¿no? Sí, a ver, dentro del mundo financiero, el cisne negro más, en cierto modo, temido es el de una crisis de deuda. Y no debería descartarse en absoluto. Claro, hay algo que es muy importante. Si realmente los mercados van a generar caídas en función del cisne negro que aparezca, deberíamos estar viendo ahora un momento de complacencia. Complacencia no es que de repente los gestores más cualificados nos digan que el mercado está bien. No, eso no es complacencia. Complacencia es que todo el mundo nos diga que el mercado está fenomenal, que están ganando mucho dinero y que nosotros nos lo estamos perdiendo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo cuando en octubre de 2023, no, de 2022, explicábamos en Negocios Televisión por qué el mercado iba a subir una barbaridad. Era un mensaje que chirriaba a todo el mundo. También explicábamos cuándo dejaría de subir. Y explicábamos que lo normal es que por aquel entonces que nadie quería comprar, el mercado subiera hasta el punto en el que todo el mundo que estaba haciendo colas para comprar letras del Tesoro, que en aquel momento eran muchísimos, hiciera todo lo contrario. Lanzarse a la bolsa fuera como fuera. Y por mucho que efectivamente a muchos profesionales les estemos escuchando ahora, pese a que en aquel entonces les oíamos decir que el mercado iba a caer, ahora les escuchemos que el mercado está muy bien, eso solo se debe a un 75% de subida que se ha producido en el mercado durante los 2 últimos años. Pero necesitamos que la ciudadanía más pedestre, la que no está acostumbrada a la bolsa, quiera lanzarse a la bolsa. Si fuera así, sí que tendríamos un problema financiero gordo, pero no está siendo así. Es decir, que probablemente lo que podamos vivir en 2025, si es negativo, que no sería de extrañar por ese adelanto masivo electoral que hemos vivido durante 2024, puede hacer ese evento caer los mercados, pero quizás no de una forma estable, es decir, como sucedió en el COVID, una caída muy violenta de manera puntual entre febrero y marzo de 2020, para luego comenzar una subida que dura hasta nuestros días prácticamente. Tuvimos luego el gran parón de la guerra de Ucrania, pero el mercado luego ha seguido marcando nuevos máximos. Globalmente, esos dos eventos, COVID y guerra de Ucrania, que son importantísimos en nuestras vidas, en los mercados no son un gran movimiento a la baja dentro de la gran tendencia alcista que vivimos desde entonces. Con lo cual, igual ahora lo que vivimos es un evento de otro índole que no sea financiero, pongamos un ejemplo, hay muchas posibilidades. Lo que sí que tenemos que tener claro es que está preparado. ¿Sabes? Es algo que está preparado y tiene fecha. Y está preparado así por el establishment. Claro, pero yo cuando te escucho esto, Alberto, digo, está preparado porque hay una parte política y geopolítica muy importante, ¿no? Es decir, cuando te digo está preparado, me suena a la cabeza, por ejemplo, Trump. Claro. Te lo han estado preparando a fuego lento, ha llegado el momento de soltarte el lío, ¿no? Sí, Donald Trump implica o representa el proyecto industrialista financiero. Los demócratas representaban el proyecto belicista financiero. Las finanzas se van a ver beneficiadas, por lo menos en cuanto a grandes bancos de inversión, sí o sí. Hay algo que a la gente se le olvida y es que a la campaña de Donald Trump acudieron como donantes Lockheed Martin, General Dynamics y gran cantidad de empresas que están vinculadas con el complejo militar industrial. Luego, no nos debería extrañar que eso se pueda materializar en 2025. Claro, hay una parte que no se está comentando, pero que en cierto modo reduce las probabilidades de que la guerra en Ucrania escale hacia una guerra entre Europa y Rusia. Y es que Donald Trump inicialmente, incluso antes de ser elegido presidente, ya antes de las elecciones dijo que su plan era
llegar a un acuerdo con Putin y luego militarizar Ucrania. Ese era el caramelo que le había dado el complejo militar industrial. Sin embargo, esa opción es imposible, es inviable. Rusia no la va a aceptar. Luego, ya estamos escuchando de fondo oír hablar de que Europa tiene que aumentar su presupuesto de defensa. Es decir, que el dinero que no le va a dar Ucrania al complejo militar industrial, Donald Trump va a obligar a que se lo dé Europa a ese complejo militar industrial. Básicamente que la economía europea va a seguir hecha unos zorros por seguir siendo, como somos, unos seguidistas y una colonia de Estados Unidos. Ahora bien, quizás con la elección de Trump, esa carta que quedaba en la mesa de una posible guerra entre Europa y Rusia no se produzca, lo cual no quiere decir que no se vaya a producir un problema económico brutal en Europa, precisamente porque hay que alimentar a esa hidra que es el sistema financiero y sobre todo a esa hidra que es el complejo militar industrial, que ahora Donald Trump querrá alimentar con dinero de los europeos. De manera que, salvo que eliminen a Donald Trump de la ecuación, la guerra directa Europa-Rusia probablemente no sea el cisne negro, pero habrá que aceptar un empobrecimiento de los países europeos en favor de ese complejo militar industrial. Y fíjate que, volviendo un poco para atrás en lo que nos has comentado, Alberto, una persona muy conocida mía, un amigo mío de banca privada, que está ahora mismo en la banca privada suiza, me decía, ¡joder! Alberto Iturralde habló de la subida antes de octubre, cuando nadie hablaba de la subida de octubre del 23, yo también, porque aquí en público, para reconocerte eso, que en ámbito de la banca privada también se está hablando alrededor de cómo viste, oye, cuidado porque esto se está preparando para meter un subidón importante, que luego es el que hemos visto, desde octubre del 23 hasta prácticamente ahora. 22, José, desde el 22, es del 22. Sí, pero con el repunte de octubre del 23, ¿no? El miedo que había en verano alrededor de, oiga, es que esto igual ya ha acabado, ¿no? Y tú decías, no, cierto. Esto después de verano va a seguir subiendo y demás. Dices deuda, ¿no? ¿Deuda por dónde? Porque si viniera una crisis de deuda, ¿dónde tendríamos que mirar, Alberto? Es decir, a si China deja de comprarle a Estados Unidos, a si Japón nos repite el 5 de agosto y genera una situación de tensión que le obliga a no comprar deuda de Estados Unidos, a un repunte de la deuda de Estados Unidos por la política de Donald Trump expansiva que lleve a una situación de estrangulamiento de la deuda. Vale. Japón no puede dejar así como así de comprar deuda sin compensar por otra parte, porque China ya prácticamente lo ha dejado de hacer. En realidad no lo ha dejado de hacer, ahora China está más al día con Estados Unidos. Ahora China, llegado el caso, acude a una emisión de bonos estadounidenses si a cambio Estados Unidos toma tal o cual medida que me puede interesar o bien postergue la subida de aranceles en tal o cual producto que a China le interesa vender en Estados Unidos. Va al día, porque China lo que ha hecho ha sido sustituir lo que tenía en deuda estadounidense por oro. Y ese es un factor a tener muy en cuenta. El oro, como todas las materias primas, Claro, el oro no es un activo como tal. Hay que tener en cuenta, y esto es muy importante, un activo es un instrumento financiero que produce un rendimiento. El oro no es un activo, el oro es una materia prima como tal. Y aquí entra oro, entra criptoactivos, lo que se llama criptoactivos, cualquier otro elemento de esa naturaleza, porque no está dando un rendimiento. Las acciones sí son un activo, porque aunque el dividendo esté contemplado en el precio, esa empresa está dando unos beneficios que se traducen luego en un dividendo que se refleja previamente en el precio. Eso quiere decir que probablemente lo que vivamos es un tiempo en el que lo ideal sea estar al margen de lo que toda la vida hemos conocido como algo seguro, porque tú no puedes generar una crisis de deuda sin hacer tambalear los cimientos de lo que hasta ahora se creía seguro. Es decir, un ejemplo, que exista algún problema de impago, la deuda estadounidense. Hoy en día, si el bono estadounidense tuviera un problema de pago, veríamos en cadena muchísimos países tener serios problemas financieros. Eso es un ejemplo bastante pedestre. El problema que hemos tenido es que, fijaos, en 2017 se adelantan elecciones en Japón y en Gran Bretaña que tocaban producirse, se tenían que producir en 2020. Claramente, esos dos países, Gran Bretaña y Japón, adelantaban sus elecciones para evitar algo negativo que podía suceder en 2020. ¿Alguien se imaginaba lo que realmente sucedió?
Ahora ya hemos sabido por el Congreso estadounidense que eso no fue un pangolín que se comió un murciélago. Claramente lo que hemos vivido es o un experimento o un fallo en el mejor de los casos de seguridad sobre un experimento biológico con virus. Entonces, lo que nos pueda pasar es absolutamente impredecible. ¿Por qué? Ahora, por ejemplo, está muy de moda, y es normal, el auge de la inteligencia artificial. Bueno, pues, ¿quién nos dice a nosotros que a todos esos monstruos de toda la vida, hackers rusos, un nuevo virus, una crisis de deuda, o que vienen los marcianos, se nos une el hecho de que nos cuenten un día que la inteligencia artificial ha tomado el control sobre armas nucleares y tenemos un serio problema de seguridad en todo el mundo? Es decir, que no sabemos por dónde puede salir el tiro. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que para que los mercados financieros se desplomen de una manera estructural, es decir, que vayan a caer durante mucho tiempo, antes se tiene que producir una etapa de colocación que ahora se está viendo en muy pequeña medida. Es decir, que lo que está pasando ahora con esos Mike Wilson, que no hay persona más mentirosa en el mundo financiero que Mike Wilson. Yo tuve una batalla casi personal en negocios de televisión durante toda la subida, precisamente ridiculizándole porque siempre daba las pautas al revés para que nosotros tomáramos las decisiones al revés. Bueno, pues ahora Mike Wilson nos está hablando de que nos vamos a perder un 10% de subida en el mercado. Luego, claramente están preparando una caída, pero la duda no es si va a ser una caída, sino de qué magnitud va a ser. Y no tiene pinta por ahora de ser una gran caída. Con lo cual, ojo, veremos si es financiero el problema que tenemos. Porque si fuera una crisis de deuda, seguramente la cosa caería mucho más de lo que aparentemente por ahora parece que va a caer. Lo que sí es importante es entender que una vez que se haya generado ese movimiento de caída que se tiene que generar, el discurso va a ser muy negativo en todos los ámbitos. Hay que recordar lo que hacíamos en agosto, cuando de manera urgente, no sé si recordás, José, que entrábamos a todo correr para explicar la caída a primeros de agosto. Y yo explicaba, es falso que se deba a la recesión de Estados Unidos y es falso que se deba al carry trade de Japón. Desaparecieron esos factores y la bolsa volvió a subir. Es decir, era mentira. Luego vamos a vivir algo similar, pero con mucha más profundidad. Porque ahora sí que estamos viendo que los bancos de inversión nos quieren vender los títulos. Lo que no estamos viendo es un escenario de absoluta complacencia por parte de los inversores. La gente a mí me llama en el ámbito privado y me dice, joder, ¿tú qué te dedicas a esto? ¿Qué puedo comprar? Y digo, joder, no te has acordado de la bolsa en 2 años y ahora te vas a meter en un mundo que no es el tuyo. Eso es un síntoma de que la gente está entrando en bolsa, pero no es tan brutal como lo hemos vivido en otras ocasiones, con lo cual tendrá que haber un susto, pero no tiene por qué ser un susto que dure años. Podría ser un susto que nos dure meses, que tenga profundidad de caída de todos los índices mundiales y que genere una situación propicia para entrar compradores cuando menos queremos hacerlo. Cuando llegue el momento lo comentaremos en negocios, sin duda. Pero piensa que para eso, ¿no? El movimiento de caída, la profundidad que nos estás comentando tiene que ser muy fuerte. Es decir, que por un 12% como se perdió, ¿no? En 5 de agosto no hubo un cambio fundamental. Hubo una limpieza de activos, una limpieza de carteras, pero no hubo... Rápida, José. Fíjate, en agosto lo que tuvimos fue una caída de 4 o 5 sesiones. Súper rápida. Bueno, pero sobre todo la del 12%, ¿no? La que nosotros hablamos. Exacto. El 5 de agosto. Exacto. Entonces, si se genera una caída rápida, pongamos de una profundidad del 17%, un poquito más que la de agosto, pero va acompañada de todo el aderezo que supone el sentimiento negativo, ahí veremos probablemente una buena oportunidad de compra a relativo largo plazo. Pero tenemos que esperar, primero, cómo se produce la caída y segundo, si se van dando los factores que lleven a los bancos de inversión que ahora nos recomiendan comprar, a ellos comprarnos a nosotros los títulos, pues ya sabes, recesión, problemas en Japón, lo que sea, lo que nos quieran contar en su momento para conseguir engañarnos. Si que la banca privada y los grandes gestores de fondos tengan esos activos, es la clave para que tengamos el movimiento de caída, es decir, que se vayan desprendiendo de ellos, ¿cuánto queda? Es decir, ¿se puede conocer cuánto han tenido? Era prácticamente el 100, ¿no? Cerca de octubre del 23, ¿cuánto les queda? Es decir, ¿cuánto van a esperar para ganar el último dólar antes de decir que caiga para que volvamos a comprar? Hay un problema añadido. En este análisis no puede entrar la banca privada, porque la banca privada no genera sentimiento. La banca privada, en cierto modo, va a rebufo. Va a rebufo de lo que ve en los precios. Porque, aunque parezca increíble y un analista pueda ser fundamental a la hora de analizar el mercado,
el precio le lleva a analizar fundamentalmente las cosas de otra manera. Es decir, si el precio sube, su sesgo cambia e intenta de algún modo entender por qué el mercado sube, llevando su perspectiva fundamental hacia un lado más positivo de la que lo habría enviado si el mercado en lugar de subir está cayendo. Por eso la banca privada no suele aprovechar nunca los movimientos desde el principio. Son los bancos de inversión, BlackRock, Goldman Sachs, JP Morgan, los que nos dan la pauta. Esa banca de inversión, sintiéndolo mucho, no marcan un aspecto fundamental del sentimiento. Tenemos que ver los pillos de turno, véase los Mike Wilson, que lógicamente para hacer cartera con Goldman Sachs nos envían el mercado a la baja cuando va a subir. Ahora lo están haciendo al revés y esos sí que estarán poniéndose morados a vender. La banca privada probablemente no. ¿Por qué? Porque esa banca privada está muy condicionada por la llamada de su cliente. Y la mayoría de los clientes de banca privada ahora quieren comprar porque se están perdiendo una subida. Por eso no debemos hacer demasiado caso a la banca privada y sí a los grandes bancos de inversión que necesitan colocar grandes volúmenes en el mercado, por ahora, por lo que parece, durante estos meses, en el lado ellos vendedor. ¿Cuándo? Vale, el cuándo es muy complicado. Pero lo tienen ya colocado. Todavía no, porque no han generado todavía suficiente. El problema que tenemos con los techos es que no solamente se necesita sentimiento, se necesita tiempo. Y el comprador, el partícipe en el mercado, por ejemplo, en épocas como Navidad, no está especialmente presente. Y si encima entendemos que durante los últimos meses hemos vivido una situación geopolítica muy delicada, hay muchos ciudadanos que no se lanzan a comprar. Sin embargo, la llegada de Donald Trump podría ir configurando ese escenario óptimo para que ellos coloquen los títulos. Es decir, un acuerdo con Putin que de algún modo genere una sensación de paz en el horizonte, es decir, no hay problemas, nos estamos perdiendo una subida y encima ahora quizás venga un tiempo de paz y ahí sí podrían hacer su trabajo. Y eso necesita tiempo de colocación. Por eso yo estos días, cuando hablaba con vosotros, digo, no, es que todavía no hay ningún indicio claro de que el mercado se quiera girar a la baja. Se necesita tiempo. Hay una cita muy importante que es la alemana. Fijaos cómo solo nos quedaba una cita electoral por adelantarse. Se había adelantado Japón, se había adelantado Francia a julio, se habían adelantado muchas elecciones. Faltaba Alemania. Bueno, pues Alemania lo ha hecho de septiembre de 2025, que era cuando tocaba, a 23 de febrero de 2025. ¿Quién sabe si durante la llegada al poder de Donald Trump el día 20 de enero y ese 23 de febrero van cocinando todos los factores que lleven a los inversores a lanzarse a comprar para esos bancos terminar de repartir? Es algo que es una hipótesis. Hasta ahora yo tenía claro que hasta las elecciones estadounidenses no íbamos a ver ningún problema en el mercado y ahora ya tenemos que ir viendo fecha a fecha cómo se maneja. ¿Dónde vas a estar mirando tú? ¿Dónde vas a poner el foco para intentar ver esos índices? Nos has dicho, tiene que haber movimientos, índices, algo que nos vaya adelantando. ¿Vale? ¿Dónde miras? Vale. Los CDS estuvieron muy claros para algunos en la crisis del 2008, pero no parece que ahora vayan a ser tan fácil la guía, ¿no? O el termómetro. Como indicio, hay un indicio que no suele fallar, porque cuando hablamos de CDS estamos hablando de un producto típico, un seguro típico sobre activos que en el año 2008 sí que se hizo especialmente popular dentro de la información porque pegaron ese subidón. Sin embargo, hay otro elemento clave que es el VIX. El VIX, esto merece la pena perder un minuto explicando por qué el VIX es una referencia válida. El VIX, aunque hay un futuro sobre el VIX, como tal no está midiendo precios, está midiendo el tamaño de una horquilla y esto es muy importante. Las opciones al SP500 a 17 y 23 días tienen una pauta muy habitual y es que cuando el mercado va a caer, la oferta y la demanda se alejan. Y esto hay que entenderlo muy bien, porque el VIX mide exactamente eso. Por eso es un activo que no es fácilmente manipulable en grandes números. Sí se puede, y ha pasado, pipear, es decir, colocando posiciones y una vez que el índice ha bajado, porque si acercamos la horquilla, nosotros colocando compras y ventas nosotros mismos, el futuro del VIX se reduce y eso ya ha pasado. Sin embargo, a grandes números no se puede manipular. Significa que el VIX, si en un momento determinado vemos que empieza a aumentar de una manera desenfrenada y durante estas semanas es muy importante observarlo, ¿por qué? Porque una cosa es un movimiento lateral tranquilo, como hemos vivido durante estos 2 años, los movimientos de subida y ciertos movimientos laterales, y otra cosa es un movimiento lateral
con mucha volatilidad. ¿Qué haría Alvix? Al aumentarse esas horquillas en las opciones del SP500, aumentar su cotización. Y eso nos llevaría al escenario en el que estaríamos cerca de rupturas a la baja por parte de índices. Ese sería, y es un indicador súper fiable que hay que observar, porque el tema de los CDS sí, en su momento, como había un montón de hipotecas que estaban empaquetadas y eso no tenía absolutamente ninguna capacidad para saber si lo que había detrás, pues los seguros de impago, bien, se disparan. No, pero en la bolsa es muy difícil atender a CDS a la hora de ver qué van a hacer los precios. Otra cosa es un banco concreto, por ejemplo, en su día, como pasó con Credit Suisse. Bueno, es un banco concreto, pero la bolsa en general lo importante es observar ese VIX al respecto de las opciones del SP500. Y hay algo muy importante también. Hay que observar también los sectores que han sido más perjudicados durante los últimos meses. Y es que el mercado ha funcionado muy bien, salvo dos sectores concretos. Uno, el del lujo, y otro, el de las compañías petrolíferas. En España tenemos el ejemplo de Repsol. No nos extrañe que esos dos sectores, cuando llegue un momento más negativo para el mercado, sean precisamente los que mejor van a funcionar, porque ya todo el mundo se ha olvidado de ellos. Nadie quiere estar en ellos porque todo lo demás sube y estos han caído. Es decir, lujo y petróleo, ¿no? Lujo y petróleo. Lujo y petróleo, efectivamente. Si miramos, por ejemplo, la referencia mundial del lujo, que es Louis Vuitton, vemos un gráfico. No sé si, José, quieres que compartamos algún gráfico. Sí, ¿lo tienes de ahí? cara a que nuestros amigos lo consigo enseguida. Voy a cerrar aquí varias cosillas que tenía abiertas y os lo consigo enseguida. Fijaos, es muy importante entender que de entrada el sector del petróleo suele ser tremendamente independiente a la hora de subir y descender. De hecho, ahora. Perdona, José, dime. No, que no lo veía, ahora lo comparto. Bien, os lo acabo de compartir y vamos a echar un vistacito por encima a Louis Vuitton por poner un ejemplo. A ver si la encuentro. Mira, aquí tenéis Hermès, que dentro del sector del lujo es una de las mejores opciones. Si tenéis que entrar en este sector, seguramente en Hermès vais a encontrar el mejor precio. Y voy a abriros Louis Vuitton, que es la madre de todos los valores del lujo, está aquí, para que observéis de qué manera tan anómala, en el plano negativo, mucho más negativo, ha funcionado ni más ni menos que desde el año 2023. Realizaba esos dos techos que veis aquí, os estoy aquí recuadrando, y fijaos, durante los últimos meses que prácticamente el mercado ha estado cerca de máximos, el lujo ha tenido recortes, en una manera de funcionar tremendamente decepcionante. Lujo, Hermès, Louis Vuitton, Ferrari también sirve, y si vamos al petróleo, pues mirad Repsol. Repsol, que ha funcionado muy relajada con respecto al petróleo. Recordad que en negocios explicábamos en su día por qué probablemente el petróleo iba a estar muy moderado hasta las elecciones. Así ha sido y continúa siendo, pero esto va a finalizar. Fijaos, técnicamente Repsol tiene fijaos, desde el año 2006 hasta el 2022, tiene una zona de freno en las subidas importantísima. Y se ha acercado a la baja hasta esa zona. Muy probablemente va a ir formando un suelo para volver a brillar. Luego, si el mercado en general funciona mal y nuestros amigos, quienes están ahora conectados, necesitan especular en el lado alcista, sector lujo y sector petróleo no es mala opción. Voy a abrir el gráfico del petróleo para explicar algo muy importante, un fenómeno muy extraño que se produce. Fijaos, ya está el petróleo levantando cabeza. Aquí lo tenéis. ¿Vale? Es decir, creo que ahora mismo habría que ir alejándose de banca en general, que pueden tener repuntes, sin duda, pero ya han tenido su gran subida. Hoy ha sido uno de los protagonistas alcistas, ¿no? Sí, hoy hemos tenido, realmente el protagonista alcista ha sido en la bolsa española Repsol, pero sí, pero es que la banca, fijaos, esto es muy importante entenderlo. Mirad, estamos hablando de valores que no están lejos de sus máximos, pero que fíjate que Santander hoy ha tenido un cierto repunte a última hora, pero sigue hoy cerrando en negativo. Si vamos a BBV, también hoy ha cerrado en negativo. Ha tenido recuperación, pero sobre todo BBV y Santander están cotizando, agarraos, vamos a hacer una cuantificación. En una diferencia, el BBV con respecto a los mínimos de 2020, ahora mismo cotiza con un 427% de beneficio. Entonces, es muy probable que ya
mucha gente haya visto este negocio de comprar bancos y ganar dinero en bolsa, hayan entrado compradores y los bancos sean precisamente uno de los sectores que menos vaya a subir de aquí a un futuro relativamente medio, es decir, de aquí a unos meses vista. Santander, otro tanto de lo mismo. Fijaos, si ampliamos el gráfico, vemos que la subida desde 2020 no es ni más ni menos que desde mínimos hasta ahora de un 247%. De hecho, está en zona de máximos históricos. ¿Que estos máximos los va a romper algún día? Sin duda. Pero que viene de una subida muy prolongada y ahora quizás no sea el momento para quien especule de aquí a unos meses vista de estar comprado en Santander. Quizás sí lo sea el momento de estar comprado en Repsol. Yo llevo ya varios meses explicando por qué Repsol podría estar formando un suelo. Y es que Repsol, desde el año 2024, marzo, protagoniza una caída en contra de los mercados globales en general que ha llegado a ser de hasta un 30%. Luego, nadie está pendiente de Repsol. Esos son los valores que nosotros debemos estar vigilando. Aquellos de los que nadie está pendiente porque dicen, bah, ¿para qué voy a estar yo metido en Repsol si es de los que menos sube? Técnicamente está en una zona crítica, es decir, está alcanzado y ha alcanzado durante estos meses unas zonas de soporte importantísimas que podrían apoyar el precio, siendo el núcleo duro de Repsol, para protagonizar subidas, mientras ya veremos si el resto del mercado ya frena subidas e incluso cae. Nos preguntan varios espectadores alrededor del euro y sobre todo por el dólar, ¿no? Con ese comportamiento alcista. Si Trump llega a esa presidencia con esa mano fuerte, el dólar es el gran rey, sobre todo para el que esté invirtiendo en Forex, en ese entorno de euro, dólar, yen. Sí, claro. Vamos a ver, hay un problema que no se está contando. Y es que, entre o no entre Donald Trump, el euro tiene que depreciarse con respecto al dólar, porque Europa ya ha demostrado que no tiene una política, no puede pensar en sí misma. Estados Unidos necesita ahora, para mantener su hegemonía económica, vampirizar, robar toda la economía europea. Y los pobres europeos que se han creído las películas de Hollywood y tienen mucha manía a Rusia, no se dan cuenta de que el enemigo lo tienen en casa. Entonces, Estados Unidos necesita fortalecer su moneda, Europa no tiene más remedio que debilitarla porque está regalando su industria a Estados Unidos porque se lo impone Estados Unidos y eso se va a reflejar en su moneda como lo está haciendo ya. Hay algo que no se recuerda, pero hay que tenerlo en cuenta. Cuando se produce la congelación de activos en el año 2022, nada más entrar Rusia en la guerra de Ucrania, ¿qué sucede con las divisas? Esto hay que recordarlo. El dólar se aprecia cuando el dólar tenía que perder confianza por realizarse esa congelación de activos. Sin embargo, se aprecia. ¿Y cuáles son las que se deprecian? Todas las demás. Libra esterlina, yen japonés, euro, poned en la mesa todas las demás, sobre todo las de los países títeres de Estados Unidos, los países colonia. España es una colonia de Estados Unidos. Luego, el fenómeno que estamos viendo en el eurodólar es un fenómeno estructural, es algo que ha venido para quedarse y solamente se verá matizado o suavizada esas caídas con ciertos rebotes. La caída de hoy es salvaje, Alberto. Sí, sí, sí. Para ser el inicio de año ha perdido el 1,04, el 1,03 y la camisa por el camino, está en 1,02. Exacto. Y lo que te rondaré, Morena, porque fijaos que incluso ahora mismo, según estamos hablando, la zona de cotización del euro-dólar es cerca de los mínimos. Eso significa que ha roto un soporte clave. Fijaos técnicamente, toda esta zona con la que ha estado de algún modo especulando durante un tiempito, durante mes y medio, toda esta zona de aquí, pero ya se aleja de ella. Y si se aleja de esa zona, que era muy importante, era el soporte de los últimos 2-3 años, lo que nos está evidenciando es que a no mucho tardar se va a la paridad, que es justo la línea de abajo. Entonces, y es un fenómeno económico puro y duro. Estados Unidos se fortalece porque quienes quieren negociar con el bloque estadounidense tienen que tener dólares. Antes podían tener euros, libras y yenes, ahora no. Ahora tengo que tener dólares, porque es la economía más fuerte y va a seguir fortaleciéndose más. Con lo cual, si llega el momento en el que necesito euros, ya haré el cambio. Pero ¿qué tengo que tener yo? Reservas en dólares si lo que quiero es negociar con Europa, con Gran Bretaña o con Japón. Ya haré el cambio cuando llegue el momento. En mis reservas tiene que estar el dólar.
para no depreciarlo. ¿Esto echa por tierra el movimiento de desdolarización que ni tan siquiera ha arrancado? Es que, vamos a ver, en realidad, el movimiento de desdolarización exige antes la muerte de Europa, que es lo que estamos viendo en la pantalla. Antes de que Europa sea totalmente destruida económicamente, si no bélicamente, ya veremos, antes se tiene que fortalecer el dólar. Porque los BRICS o los países que en un momento determinado vayan a ir abandonando el dólar, lo primero que abandonan, ¿qué es? El euro, el yen y la libra. Bueno, son los que primero se han visto afectados, sobre todo el euro, ¿no? Claro. No ha sido desdolarización, ha sido más una deseurización. Exacto. ¿Por qué? Porque como Estados Unidos ejerce ese poder, pues dice China, que dice, ¿para qué voy a tener euros? Prefiero seguir teniendo dólares y cuando llegue el momento cambio a euros, sí procede. Luego, en realidad, no se está produciendo una desdolarización todavía. Se está produciendo una deseurización, desliberalización o desyenización. Estoy inventándome los términos, se entiende perfectamente. ¿Por qué? Porque se ha visto claramente que Estados Unidos va a dejar sin nada a esos países. Luego, si yo tengo reservas, siendo un país BRICS, imaginemos, tengo reservas en euros, ¿para qué me sirve? Si eso no tiene ninguna relevancia. Y es lo que estamos viendo ahora mismo. Ojo, esta pregunta que dice, pero entonces si sube el dólar, el oro caería y habría una contradicción, porque no tiene por qué. ¿Qué? No tiene por qué. Vale, primero, el dólar no sube. Esto que estamos viendo en pantalla, que es el euro cayendo, dice la gente, el dólar sube. No, el dólar no sube, porque yo llevo años intentando, y a los que estáis aquí, por favor, grabaos esto con letras de fuego. Tú no tienes ni idea de cómo va el dólar mirando al euro, que es otra moneda fiat. Tú sabes cómo va el dólar mirando al oro, a esto, que es lo que es realmente reserva de valor. Sin embargo, y yo lo siento mucho, José, porque es normal, porque es una información lógica del día a día, pues miramos el euro dólar. No tiene ninguna importancia. No le damos ninguna pauta real a quien nos ve. Porque lo que se ve sobre el poder adquisitivo del oro no se ve del dólar, no se ve con respecto al euro y el dólar, no, se ve con respecto al dólar y el oro. Y mirad lo que está haciendo el oro. Subir hoy. Mientras el dólar se aprecia, con respecto al oro, está cayendo. Cuando vemos al oro subir, ¿qué estamos viendo? Al dólar caer. Pues fijaos lo que está pasando. Que por una parte vemos un gráfico que nos sorprende por la gran caída del euro y por otro vemos un gráfico en el que cae es el dólar. El mismo día. Esto que estamos viendo, que es un dólar subiendo contra un euro que está cayendo, es aquí un dólar cayendo contra el oro. Y esta es la referencia real. Esto es lo que te demuestra que el dólar está perdiendo poder adquisitivo. Lo que pasa es que el euro, la libra y el yen lo están perdiendo muchísimo más de lo que lo está perdiendo el dólar. Nos preguntan también, quería sacar un mensaje aquí antes, alrededor de, mira, dice Callahan, dice, ¿cómo va a despertar el petróleo si China, que es el principal importador, tiene ya el 50% de vehículos eléctricos? Parece un punto de vista interesante para sobre él debatir, ¿no? Mira, hay algo muy importante. Para que China realmente establezca sus coches eléctricos en el mundo, necesita a Europa y a Estados Unidos. Y eso lo va a perder. Porque para evitar Estados Unidos que China le robe la hegemonía, va a establecer sanciones contra China. Pero lo vamos a ver. ¿Y esas sanciones en qué van a consistir? En lo mismo que han consistido con respecto a Rusia. ¿Cuál era la fortaleza de Rusia con respecto a Europa? La energía. ¿Cuál es la fortaleza de China con respecto a Europa? Los productos que, por ese rollo calentológico, han ido imponiendo en Europa, vehículos eléctricos. Impedimento venderlos primero por vía de aranceles y cuando llegue el momento de una guerra más abierta, si llega, y no nos debería extrañar, simplemente una prohibición de distribuir productos chinos porque comprar productos chinos, ya sabéis la milonga que han contado con Rusia, pues lo mismo con China. Comprar productos chinos es fortalecer la economía china y eso está en contra del diablo que en ese momento será, ya no Putin, será Xi Jinping o quien toque ser. Entonces, ¿realmente el mundo está electrificado? ¿Realmente se está produciendo electricidad
con aerogeneradores o con placas solares para los coches eléctricos? No. A día de hoy, la energía con la que se está cargando el vehículo eléctrico, la mayoría de las veces viene por combustibles fósiles. Es una pescadilla que se muerde la cola. El rollo del coche eléctrico que le ha llevado a China a producir tanto coche eléctrico, China lo ha hecho porque lo estaba demandando Europa. Esa política es ridícula. Ridícula. El petróleo va a seguir siendo la materia prima fundamental durante los próximos 20 años. Quien lo dude, que lo apunte y que me lo eche en cara dentro de 20 años, vais a ver. El petróleo va a seguir siendo el rey siempre. Y no nos creamos que el mundo va a cambiar por unos intereses de unas élites que quieren reducir la población, que es a lo que se debe el rollo calentológico. Es todo mentira. Claro que el clima cambia, siempre ha cambiado. Yo llevo los últimos años empapándome de toda esa historia para entender qué demonios quieren para el mundo. Y lo que nos estamos viendo es que una cosa es la cooperación ambiental en el mundo para mantener limpios los océanos, para mantener limpios los ríos, para mantener un medio ambiente en condiciones que dejar a nuestros hijos, quien los tenga, José tiene los míos y los suyos. Y otra cosa es que tú tengas un pecado original, y es que por vivir emites una huella de carbono y el CO2 y toda esa historia. Eso no va a ninguna parte, amigos. Y de hecho se irá derrumbando con el tiempo, con lo cual lo del coche eléctrico veremos en lo que queda. Nos pregunta Claudio, ¿se podría decir entonces que el oro es un perfecto sustituto de inversión, entre paréntesis, protección al dólar? Protección, sí. Volvemos a lo mismo. Al no ser un activo, hay que entender que como modo de inversión está bien, pero es una protección perfecta contra el dólar. De hecho, si miramos desde los $31 la onza que costaba la onza de dólar en el año 71, cuando Nixon se despega del patrón oro, vemos la subida del oro y es exactamente correspondiente con la pérdida de poder adquisitivo del dólar. Es decir, una onza de oro en el 71 era la protección perfecta contra la depreciación de los billetes con los que en ese año 71 podías cambiar esa onza de oro. Es protección perfecta. ¿Qué otras opciones, y ya vamos cerrando, Alberto, ves que puedan alterar esa fotografía de mercado mundial y de esa fotografía de mercado que se va viendo en estos años? Hemos hablado ya de deuda, hemos hablado de eventos, ¿no? Hemos hablado del indicador de las elecciones, hemos hablado del indicador del VIX. ¿Qué otras cuestiones como cisnes negros crees que pueden aparecernos en este 25? Klaus Schwab ya nos dijo en su día que íbamos a vivir en una crisis perpetua. Entonces, aquí la clave está en entender cómo van a preparar, porque aquí hemos hablado de crisis de deuda, posible guerra, un problema con la inteligencia artificial, los hackers rusos, esa es una comodín que siempre está en la mesa, es decir, lo que sea. Y lo único que tendremos que entender es, primero, se va a intentar llevar al mundo a las CBDCs. Y eso va a ser una pérdida absoluta de libertad. Luego, además de oro, no está de más tener en casa algo de efectivo. ¿Por qué? Bueno, pues porque el corralito, esa especie de fantasma que ya se ha vivido en algunos países, de países hermanos como Argentina, es otra opción financiera. Luego, si tenéis algo de líquido en casa, por si acaso, tampoco es mala idea. Por poner un ejemplo, ese podría ser un cisne negro. El generar una situación en la que se justifique la posibilidad de, mirad, no podéis utilizar efectivo porque las condiciones económicas impiden que la banca pueda abrir con normalidad y vamos justificando un paso hacia las CBDCs, que nos contarán que con las CBDCs esto nunca habría ocurrido. Es decir, tienen prisa. Ese factor es muy importante. Tienen prisa porque Rusia, que es un país soberanista, hay que intentar acabar con él lo antes posible. Y ya hemos visto lo que han generado en Ucrania contra Rusia. Bueno, pues ahora tienen un problema añadido, que es que China va todavía más rápido que Rusia. Y China es otro país soberanista. Por mucho que te conozcamos que el Partido Comunista, sí, lo queramos, pero el Partido Comunista mira por lo mejor para China. No es incompatible el comunismo, que China no es comunista, pero bueno, no es incompatible la nomenclatura comunista con la soberanía. Entonces, si económicamente triunfaran tanto Rusia como China, las élites globalitaristas, es decir,
los George Soros, que Soros no es más que un lobista de esas élites, las élites reduccionistas, estas élites maltusianas que quieren acabar con el 90% de la población, saldrían perdiendo, porque habría ganado la opción soberanista. Y esa opción está ganando ahora mismo, con lo cual tienen mucha prisa. Eso significa que lo van a hacer todo de una manera muy precipitada. Y a eso tendremos que atender. Es decir, ¿cuáles son esos cines negros que de una manera totalmente deliberada producen contándonos que son inevitables con el fin de robar nuestra libertad? Porque la clave, obviamente, para lanzarnos hacia cualquier locura, véase una guerra contra Rusia o contra China, primero es robarnos nuestra libertad. Si tenemos libertad, podríamos negarnos. Luego, ahí es donde tenemos que poner el foco. Hay varios mensajes que apuntan algo que a mí me parece interesante que pongamos encima de la mesa, sobre todo porque yo creo que tú no eras precisamente de esos, pero se apunta que, oye, se lleva diciendo desde hace 2 años que la crisis llega y la crisis nunca llega. Bueno, yo creo que precisamente Alberto no es uno de los que la crisis todo llega. lo contrario. Eso de todo lo contrario. Todo lo contrario. Lo ha contado, ¿no? Con Mike Wilson diciendo... oye, Mike Wilson se está equivocando, se está llevando a un sitio donde esto luego vais a decir, hemos perdido la oportunidad, ¿no? Es decir, que yo creo que en primer lugar, yo creo que no es Alberto Iturralde precisamente de los que han estado diciendo cuidado que la crisis viene, o como decís algunos en el chat, ¿no? De, bueno, es que el lobo, pues yo creo que el lobo nunca lo ha dicho en estos 2 últimos años. Alberto Iturralde ha hablado de correcciones, pero precisamente estaba en la otra posición alrededor de cuál iba a ser la situación de mercado. Pero, y hay algo muy importante que añadir. Pero quería entrar en este tema, pero te dejo y luego te digo. Fijaos, hay que diferenciar ya mucho el movimiento de los mercados financieros, diferenciarlo de la economía. Y es que vamos hacia escenarios en los que quizás pudiéramos vivir factores de crisis económica importantes mientras los mercados suben. Con lo cual, mucho ojo con actuar de una manera instintiva. Uy, si va a venir una crisis, yo vendo. Cuidado. Porque estamos viendo desde hace ya años que las bolsas se han descorrelacionado de la situación económica. Luego, no descartéis que igual realmente vivimos factores económicos en modo crisis, una inflación disparada, lo que queráis, y encima la bolsa suba. Cuidadito con eso. Es decir, tenemos que ver antes de recortes en los mercados un periodo en el que esas élites, mediante sus bancos de inversión, nos venden los títulos. Y eso necesita tiempo, con lo cual, ojo con intentar llevar los factores económicos a los mercados financieros, porque ahí sí que estamos cerca de cometer errores. La prueba la tenéis con el dólar. Hace un momento hemos visto en el gráfico cómo el dólar se apreciaba con respecto al euro, la caída del euro, y sin embargo, el dólar se deprecia con respecto al oro. Cuidado con eso. Perdona, José. No, te decía, pero aún así sí que me gustaría entrar en el aspecto de que los últimos 2 años lo que hemos vivido también es una distorsión, una divergencia. Y no sé si vas a compartir la opinión conmigo, pero yo sí que creo que los últimos 2 años hemos vivido una situación que no era fiel a la realidad. Es decir, y lo estabas explicando tú ahora, es decir, lo que se veía es un movimiento económico donde, sobre todo la administración Biden, ha intentado rescatar mediante dinero público, mediante una máquina de hacer dinero, lo que estaba sucediendo en la economía. Y eso ha hilvanado la salida, ¿no?, de la crisis, sobre todo de 2022, coronavirus, luego la guerra de Ucrania y el movimiento posterior de salida con una situación en la que los fundamentales ya no eran buenos, pero sí había una inyección muy buena, una inyección muy grande de efectivo, pero no solo de efectivo. Pensad un dato aquí en España. En España en el último año, siendo un país menor al lado de Estados Unidos, se han creado 500.000 empleos públicos. De tal manera que sí que tienen las élites la manera de decir, oye, esto funciona al ritmo que yo quiero que funcione. Exacto, exacto, es decir, exacto. Esa es la clave. Tú sueles comentar muchas mañanas un parámetro que es realmente el importante. Y es que el factor PIB, Producto Interior Bruto, está falseado. Lo importante es qué productividad obtenemos con cada euro, por ejemplo, que estamos financiando. Es decir, por cada euro de deuda, ¿qué productividad hay? Y eso se ha reducido. Si tienes un país como España, que está lleno de funcionarios, ¿qué productividad hay ahí? Ninguna. Luego, y alguien dice, ¿y entonces por qué la crisis no llega? Porque tú la puedes mantener artificialmente con emisión monetaria. Artificialmente llega un punto en el que ya no se sostiene, pero tú mientras se sostenga puedes seguir atrasando el problema.
Por eso en 2025 tenemos que tener mucho cuidado. Y es que hay que recordar algo muy importante. José, no sé si tú te acordarás. Hace años, cuando había un problema con el techo de deuda en Estados Unidos, era anualmente o cada 2 años. Hemos vivido en los últimos 2 años un problema con el techo de deuda en 3 meses del anterior. Luego, ¿qué es lo que estamos viviendo? Un desenfreno al respecto de generación de deuda, lo cual no es ni productividad, ni es que la economía vaya mejor, ni nada por el estilo. ¿Cuándo van a pinchar la burbuja? Veremos. A mí no me extrañaría que fuera entre el final de las elecciones alemanas y octubre o septiembre, que en septiembre era cuando iban a producirse las elecciones alemanas. Es decir, que todo el castillo de naipes se venga abajo y suponga una serie de medidas económicas y financieras, es decir, monetarias, que interesan a las élites. Algo así como, no sé si te acordabas tú, José, como en el 2008, es que se decía a la ciudadanía que es que, claro, la ciudadanía bebía por encima de sus posibilidades. En la mierda. Si tú tienes un sistema crediticio como el estadounidense, en el que si no tengo ninguna deuda, me das dinero porque sí, al final va a haber un problema. Es decir, que esas crisis se están generando artificialmente para luego justificar lo que tienen preparado de antemano y ya nos llevan avisando tiempo de ello, véase las CBDCs, por poner un ejemplo. Las CBDCs, por cierto, que tienen la entrada, sobre todo ese movimiento de entrada, este mismo año. Este es el año de la CBDC. Pues fíjate. Yo comentaba hace unos días que vamos a estar con Mar Vidal y conectaremos contigo desde allí, desde Davos también, Alberto, para ver precisamente, porque es un año, bueno, hay un detalle añadido, ¿no? Y es el año en el que se va a Klaus Schwab, el año en el que se va del foro de Davos, es el último ejercicio ya. Se espera que a partir del 19, bueno, el 20, ¿no? Es decir, coincide, fíjate qué coincidencia de fechas, Alberto, coincide el inicio del foro de Davos con el inicio de la presidencia de Trump, del que todavía hay dudas de si va a ir después de que le nombren presidente de Estados Unidos, va a salir o no hacia Davos para hacer un mensaje hacia las élites, junto con Elon Musk. Es decir, nosotros estaremos allí 19 domingo, lunes 20, 21, 22, con la perspectiva de incluso poder ampliar el negocio de televisión, de estar allí hasta el viernes, sábado. ¿Por qué? Porque imaginaros que hay un movimiento en el que Elon Musk, Donald Trump, Donald Trump, Elon Musk, vayan a Davos post 20 de enero, que es el día en el que toma la posesión de esa presidencia Donald Trump. De tal manera que tenemos una coincidencia también en fechas que tú nos estás comentando, en un momento en el que hay una salida de Klaus Schwab, hay una entrada de Donald Trump, hay un foro de Davos que va a ampliar sobre todo la fotografía de las CBDCs como elemento clave para el 2025 y que nos empieza a plantear que la gente tampoco, y yo opino como tú en esto, Alberto, no va a aceptar determinadas cosas si no se lo plantean como la solución a sus problemas. Entonces, a ver, la gente tampoco es tonta. Lo que pasa es que necesita un poco de vaselina. ¿Y cómo es esto? Oiga, es que aquí tenemos un problema de la masa fiat, ¿no? O del sistema monetario tal y como teníamos, que tenemos la solución aquí. Aquí está en la llave que se llama CBDCs. Oiga, usted tiene que aceptarlo. ¿Por qué? No queda otra. Fíjense el lío que tenemos montado. Entonces, y de hecho utilizarán a la población contra la población. Ya lo hicieron con el COVID. Es decir, que empezarán muy probablemente a beneficiar a las clases más desfavorecidas con esas CBDCs. Es decir, usted va a cobrar su paro en moneda digital de Banco Central y obviamente quienes tienen dinero van a ser mal. ¿Perdón? Incluso más de lo que cobraría. Pero exacto, con un incentivo, pero a partir de ahí, quienes manejemos efectivo y no necesitemos, quién sabe, ¿no? Pero no necesitemos ese paro, seremos mal vistos por nuestros conciudadanos como el que sacaba, no sé si os acordaréis, el perrito más tiempo de la cuenta cuando lo del COVID. Gente denunciando a sus vecinos. Pues algo así viviremos. Lanzarán a una parte de la población contra otra. Pues Alberto, son las 8 menos 5 casi. Si quieres, hacemos una pequeña pausa en la parte pública y a las 8:30 estamos en esa señal de Zoom para hablar con los miembros del club en privado más contigo y que tú puedas contestar y que puedas entrar en el detalle, Alberto. Y gracias por estos 53 minutos también, bueno, un poquito menos, 49, 51 que hemos hecho de este directo. Gracias, Alberto. Pues muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Buena tarde, buen negocio y nos vemos enseguida, 8:30, en la parte privada. Hasta ahora. Gracias. Fotografía alrededor de esa visión que queríamos mostrarles. Hay quien estáis diciendo en el chat
bueno, no, pero está diciendo ya que va a haber, no, estamos apuntando, y sobre todo está apuntando Alberto, las opciones. Vamos a ver luego, lo que tiene que tener el inversor no es la seguridad de que algo va a suceder, pues eso no sabe nadie, y Alberto no es lo que está diciendo, sino que lo que dice es, oye, ¿por dónde pueden venir los golpes para que estemos preparados por si llegan esos golpes? Como les decía, ahora en la parte privada nos conectamos para ver toda la fotografía, ya los miembros del club con Alberto, en esa parte privada, como hemos hecho, por ejemplo, con Rubén Gisbert antes de Navidad, y además esta charla con Alberto vino de esa primera reunión del club donde dijeron, oiga, queremos tener a Alberto Iturralde, ¿no? Donde distintos miembros del club pidieron a Alberto Iturralde y por eso hemos tenido esta parte pública y ahora vamos a tener la parte privada donde se ve ese entorno también del club, ¿no? Donde van a poder los miembros ya del club poder hablar con ellos, poder hablar con Alberto y poder plantear toda la situación, toda la fotografía que vean y que quieran alrededor de esos cisnes negros o posibles cisnes negros que podemos tener en 2025. Ya hemos empezado durante este tiempo pues, mandando informes muy privados a los distintos miembros del club, en un canal de Telegram que ya tenemos para los que están dentro del club, y esta parte de charlas privadas pues es una de las partes fundamentales, además del adelanto de contenido que empezará pues a partir del 7 de enero, cuando vuelva toda la programación después de Reyes, aquí en Negocios Televisión. Sin filtros, sin rodeos, antes que alguien más en tu círculo o cualquier círculo, al tiempo además que la obtienen las grandes élites. Va a comentar muchos temas ahora en privado Alberto Iturralde con un poquito más de profundidad, va a poder dar un poquito más alrededor de lo que se ve en esta fotografía. Como les decía y como le venimos contando desde hace ya un tiempo que hemos lanzado y donde ya hemos cubierto el primer tramo, ¿no? de miembros del club, ahora ya estamos en la parte final de aceptación de entradas al club, pero esos primeros 25 miembros ya están cubiertos, lo decíamos en el último directo que estábamos a punto de cumplirlos, ya están esos 25 miembros del club. Ahora lo que sí que hay es hueco en el club, pero esos 25 con el descuento ya están cubiertos y dentro de nada vamos a cerrar el acceso al club. Es posible que a lo largo del año podamos abrir alguna ventana más de acceso al club, pero la idea es que sea un club reducido y un club donde podamos tener ese entorno privado, ¿no? A partir de aquí, bueno, como os vamos contando durante estas semanas, es importante también tener ese conocimiento que también las grandes corporaciones van pidiendo. Va a estar con nosotros Mar Vidal, hoy va a estar con nosotros también Alberto Iturralde, como han visto, en esa parte privada, y vamos viendo toda esa fotografía de acceso de parte más privada para que vosotros también podáis interactuar de manera directa con los distintos invitados, y también tendremos una parte de exposición a lo largo de estos meses, de charlas, en el que yo soy el que os vaya dando un poco la pincelada de lo que se va viendo, pero también no solo conmigo, sino como estáis viendo en estas primeras jornadas, con distintos invitados para que podáis tener vosotros la charla privada, ¿no? Rubén ya estuvo en la anterior, Lorenzo va a estar en las próximas, tendremos también en Davos esa presencia también en el club con Mar Vidal, y bueno, de entrada ya, la entrada como miembro fundador va a tener 11 mesas redondas virtuales para compartir esas perspectivas globales, que algunas de ellas, sobre todo en profundidad, se van a compartir solo a los miembros del club. Vamos a tener una cumbre anual presencial, donde grandes empresarios, inversores van a vivir esa experiencia, donde también nos conocemos personalmente. Vamos a tener también una cena con los miembros fundadores, con esos 25 primeros que han entrado en el club. Esa tarjeta también de miembro fundador, es acceso durante un año, y como les decía, pues para ser miembro del club, pues este precio que ahora mismo tiene como descuento de socio fundador esos 700 euros, pero que está cubierto ya en las primeras 25, de tal manera que, bueno, estamos ya en 2025, va a ser un año que, como han visto con Alberto Iturralde, vamos a tener que estar mirando y viendo cuáles son las distintas opciones. Eso no significa que en el canal no vayamos a estar dando toda la fotografía,
pero la manera de daros el micrófono y de que vosotros podáis interactuar con los distintos invitados y conmigo está en hacerlo en un tono más cerrado y además que puedan también en ese entorno pues tener una información que en público, pues mira, aquí es que diga, no, hay cosas que no se van a poder decir en público y que tal como está toda la fotografía alrededor de los medios de comunicación, pues la manera de conseguir mantener, empujar y liderar la libertad viene por estas vías. Y lo van a ver que en breve van a ser muchos más los que vayan a optar como medios de comunicación por un entorno más privado que permita precisamente poder mandar ese mensaje un poco más cerrado y un poco más de libertad, ¿no? No hace falta que os cuente el clima de tensión y de que se ha vivido en el último año en Europa, sobre todo en España, pero bueno, en el conjunto de europeo, de tal manera que es un entorno en el que pueda primar esa libertad, ¿no? De ese tipo de opiniones, sobre todo de intercambio, ¿no? Mucho más cercano. Como les decía y como hemos visto durante estos meses, aquí tienen el QR para hacerse miembro fundador y hacer de inmediato, ¿no?, ese contenido exclusivo del club. Habrá previas también del contenido, por ejemplo, de claves, habrá una manera de estar dando una información anticipada. ¿Eso significa que vayamos a cambiar algo en Negocios Televisión? No, en la parte pública nuestro objetivo sigue siendo el mismo y nuestra visión de dar toda la información, pero creemos que en un ámbito más privado es necesario para poder llevar a cabo todo ese entorno donde la presión a los medios está siendo salvaje. Bueno, entiendo los mensajes también que nos decís, ¿no? No es que por la libertad se cobre, pero para mantener la libertad hay que buscar entornos donde podamos, ¿no?, estar de una manera más cubierta, sobre todo para determinados temas. Y los que son miembros ya lo están viendo. Y oye, Negocios Televisión, como les digo, va a seguir haciendo el mismo papel que está haciendo, y yo voy a seguir haciendo el mismo papel en Negocios Televisión, pero creemos que hay un entorno para poder profundizar y sobre todo para daros el micrófono en esos entornos, ¿no? Dice, cobrarles por escribir en el chat. No, eso no va a ser así. Y además podéis escribir y además creo que yo soy de los que suele poneros los mensajes normalmente, y lo habéis visto con Alberto Iturralde, que os he dado paso en la mayoría de los mensajes, sobre todo en los que en esos mensajes se podía hacer un debate, ¿no?, que podía servirnos para verdad, y siempre lo hemos hecho, ¿no? Ya te digo que vamos a seguir manteniendo toda la información en el canal. Por supuesto que no vamos a quitar el chat de YouTube para nada, ¿no? Y lo que dice, no, privados y libre expresión. Bueno, yo creo, ¿no?, que la situación de los medios de comunicación va a complicarse. Y aparte de que la información es poder, como dice Juanjo, pero eso no significa que queramos filtrar la información, pero sí creemos que hay determinadas cosas que hay que decirlos en un ámbito privado. Y de ahí que cuando planteamos la opción del club, yo personalmente la viera con buenos ojos alrededor de cómo es necesario tener un ambiente de mayor libertad. Y me puedes decir, no, pero es que libertad, pagar. Bueno, si no, no hay manera de poder hacerlo. Y luego también queremos hacer una cena donde vamos a estar ahí 25 socios fundadores compartiendo con invitados que veis normalmente en la tele, conmigo, y tenemos una serie de actividades que son clave para también el club. Pero bueno, ya les digo que, como se puede imaginar, esto es libre. Para poder estar o no estar, digo, pues por Iván y demás, pues oye, pero no hay ningún problema, ¿no? Que mucha paz, ¿no?, en tus decisiones. Y ya te digo que además, lamento que aquí pone admisiones, no admisiones, en esta URL que tenemos en pantalla, pero es admisiones, aquí sobra una I, admisiones, eventosnegociostv.com/admisiones, no admisiones, ¿vale? Aquí la tenéis bien en pantalla porque hay una errata en el PowerPoint. Bueno, los que queráis estar, tenemos la opción, y los miembros del club que ya van a estar, porque además, fíjense, un entorno en el que ha servido para los miembros del club, están en el club.
en la última charla con Rubén Gisbert, Bizner, nos gustaría tener un entorno privado con Alberto Iturralde. 2 de enero, reunión con Alberto Iturralde. ¿Por qué? Porque tiene que haber alguna manera de poner orden en las peticiones y en darle ese entorno privado, ¿no? También por la seguridad y la tranquilidad de ese entorno privado de personas como Iturralde, ¿no? De tal manera que, bueno, yo creo que es una cuestión clave y que es importante por la situación ahora de los medios de comunicación. Se van todos de vacaciones y dejan al becario. No, hombre, ha sido una errata. No es un tema de becarios, es un tema de que la gente se equivoca como yo todos los días y como cualquiera de vosotros, ¿no? Que también seguro que de vez en cuando se equivocan, ¿no? Yo resumiría 3 maneras, ¿no? También de entender un poco el plus que te da el club, ¿no? Ese avance de noticias del día siguiente que muchas empresas, por ejemplo, nos piden a negocios, oye, por la parte privada mandarnos ya lo que vayáis teniendo antes de las 8 de la mañana, que para que luego veamos toda la información y luego tengamos con esa previa, ¿no? La manera de decir, ostras, puede ir por aquí el día, y yo creo que va a ser un elemento clave, y que los miembros del club lo van a tener a partir del 7 de enero. Luego, como les decía, existen demasiados filtros, YouTube, televisión, cosas que simplemente no se pueden decir, y yo creo que en un entorno como el nuestro, hombre, yo creo que este punto no es difícil de entender, ¿no? Para los que hemos vivido el tiempo del COVID, para los que hemos vivido el inicio de la guerra de Ucrania, para los que hemos vivido un 2024 de presión, para los que, de presión, no depresión, de presión hacia los medios de comunicación, para los que hemos vivido un 2024 donde, por ejemplo, los entornos públicos han dicho a estos de negocios nada, ¿por qué? Porque no bailan nuestra agua, pues oiga, bueno, no vamos a hacer pagar a la gente por ver negocios de televisión, eso no lo vamos a hacer nunca, pero sí queremos que quienes vean valor puedan pagarlo. Entonces, a partir de ahí, dice Iván, que es de los que están más intensos en el chat, dice también, ¿y qué problema había ahora? Ninguno, pero los medios necesitamos sistemas de financiación donde, aportando un valor añadido, nuestra propia audiencia pueda ser la que nos sostenga en pie sin necesidad de que tengamos que depender ni de empresas ni de entornos públicos. Eso no significa que Negocios de Televisión no vaya bien, que va muy bien. Muy bien, y ha sido un éxito en estos 4 años y lo ha sido en 2024, donde hemos dado un resultado histórico. Pero, bueno, dice Bizner, te estás equivocando. Jo, Iván, una pena, cada vez que lo veamos en abierto tener la sensación de ver algo descafeinado. Bueno, pues Iván, chico, yo qué sé, que le diga. O hazte miembro del club, o sigue viendo Negocios de Televisión, que no pasa nada, hay mucha paz, ¿eh? Pero déjanos también que no tengamos que depender más que de nuestra audiencia, que es el objetivo del club. Negocios de Televisión quiere depender de sus espectadores. Lo hace ya, sobre todo vía visualizaciones, sobre todo vía alrededor de YouTube, donde tenemos nuestro entorno, uno de nuestros entornos fundamentales, y también nuestros ingresos de publicidad. Pero, oiga, déjanos hacer lo que consideremos y no te obligamos a ser miembro del club, y ya te he dicho que no te vamos a quitar ni un ápice de la información. Lo que queremos es dar la mano, dar el micrófono, perdón. Y que, por ejemplo, lo que pasó el otro día en el club, que es, oye, queremos a Iturralde, pues tengamos a Iturralde. Es decir, los miembros del club nos piden algo y la estructura de Negocios de Televisión dice, vamos a ponernos a ello, ¿no? Porque si ahora nos piden hoy en la reunión, vamos a tener a Mar Vidal tal día, pues haremos todo lo posible para que venga Mar Vidal en un entorno de... y bueno, yo creo que si no, y no es un tema de migajas, Rafael, lo que hemos dicho desde el principio es, la información de negocios es la misma, la profundidad, la posibilidad de hablar de manera directa, ¿no? Con los distintos invitados, conmigo, la posibilidad de hacer una cena donde podamos compartir, pues no sé, somos 1.600.000 suscriptores. Y pues, tenemos que poner un poco de orden también, ¿no? A la hora de hacer todo ese movimiento. Y os digo otra cosa, es que no se obliga a nadie, que es lo fundamental. Todo sigue igual, tenemos o intentamos tener un mecanismo de financiación que nos permita tener la misma libertad que tenemos hasta hoy. Eso, como habéis dicho, bueno, eso es el club Bizner, Belt o no sé qué.
No. Es un mecanismo de financiación de negocios, televisión. Igual que mucha gente se suscribe a la academia, igual que mucha gente se ha suscrito o ha entrado en un entorno de pago en Amazon Prime Video. Pero, bueno, con mucha paz, ¿eh? Digo, yo no la voy a perder. Que me parece bien todas las opiniones. Y además os contesto, como sabéis de siempre, que yo a las críticas me gusta que las hagáis. Y me gusta contestarlas. Y me gusta además abriros y decir, oye, yo creo esto, yo creo lo otro. Y que además que Iván, que está siendo insistente, pues yo le tengo que contestar porque es mi obligación. Y es mi obligación contestarte, Iván, y te intento contestar primero desde el máximo de los respetos, que entiendo que es como te lo estoy contestando, y luego dándote toda la información posible. Creo que te la mereces y te la tengo que dar, ¿no? Pero a partir de ahí, mucha paz. Si tienes otro mecanismo, pues oye, de financiación de medios, pues yo estoy encantado de escucharte, me encanta. Siempre que mantengamos la libertad, ¿eh? Siempre que mantengamos la libertad. Amazon desde un principio sabe lo que es. ¿Es qué? Si yo lo que me refiero es que empezamos a emitir en Amazon Prime Video y ahí vale 9,99. Ver la academia, etcétera, etcétera. Pero bueno, que gracias, Iván. Que, no, es que si no el resto se puede sentir también discriminado, entiéndeme, en que dedique también a ti todo el tiempo de estas explicaciones. Como os decía, en la tele pues tenemos una comunicación unidireccional, bidireccional en los chats. Como estáis viendo, yo intento siempre contestaros y leeros. Me paso todo el día, si lo veis en el directo, mirando aquí al lado, ¿no? Cuando lo hago aquí, e incluso desde casa, desde el trabajo que diga, desde el plató, pues intentando tener en unas partes importantes pues cuando ha sido elecciones, tener el chat bien puesto, bien presente para poder ir contestando a todo lo que me vais diciendo, ¿no? Pero el club, al ser menos, vamos a tener la posibilidad, y lo vamos a ver dentro de 20 minutos, 19 minutos, de tener una posición en la que, pues si hay 25 personas, pues van a poder hablar con Alberto Iturralde. Pues yo creo que tiene un valor muy importante esa conversación en privado con Alberto Iturralde. Y lo tuvo con Rubén Gisbert, y lo tendremos también en Davos, donde habrá una parte de emisión también con Mar Vidal para los miembros del club. Habrá, por supuesto, la programación de negocios televisión en abierto. ¿Hablará Midler por teléfono a los miembros del club para hacer recomendaciones de inversión? No, el club no incluye, no vamos a hacer asesoramiento telefónico personalizado. Son 11 mesas redondas, más las conversaciones con distintos analistas, ¿no? O invitados, personas que están en el entorno de negocios televisión a través de Zoom, donde tendremos un espacio para compartir información y análisis exclusivo. ¿En este club es un espacio para invertir en grupo? No, el club no está diseñado como un lugar para realizar inversiones colectivas. Va a ser un espacio sobre todo para proporcionar noticias, análisis geopolítico y decisiones estratégicas para empresas y para inversores. ¿Es necesario ser un empresario y un inversor de alto nivel para unirse al club? No. El club está abierto a cualquier persona que esté interesada en recibir o en estar en ese entorno del club para tener una información exclusiva, geopolítica, económica, que se pueda adelantar un poco a los medios de comunicación convencionales, seguro, pero que pueda estar en una posibilidad de pedir, oye, amplíame esto, o lo que vamos a hacer ahora dentro de casi 20 minutos. Oye, has dicho esto en el directo, Alberto, ¿me puedes ampliar esto que has comentado? Wisner, ¿con el tiempo podrías abrir al público los temas tratados en el club? Juanjo, por supuesto, siempre que sean temas que se van a abrir al público, ¿eh? Y no estoy diciendo temas de inversión, ¿eh? Estoy refiriendo a temas como los que hemos pasado en los últimos tiempos, donde había cosas que no se podía decir. Tenía gente a un entorno que decía, joder, tengo que buscar la manera de decir lo mismo pero sin decirlo, y donde alguna gente decía, pero ¿está queriendo decir o no está queriendo decir? ¿Me lo puedes decir de verdad si estás queriendo decir lo que queremos decir? Bueno, pues era difícil, ¿no? ¿Asesoramiento financiero? No. Esto no es un club de asesoramiento financiero. Se enfoca en asesoramiento estratégico, en lo geopolítico, en la importancia alrededor de lo que se va viendo, brindando análisis, perspectivas. Lo hemos visto con Gisbert y lo hemos visto y lo estamos viendo hoy con Alberto Iturralde, una parte privada, una parte pública. Una parte privada, una parte pública. Que yo creo que es un buen
un buen maridaje, ¿no? Alrededor de que la información está ahí, vamos a comentarla. Joder, hemos tenido un directo de 49 minutos, no es que hayamos hecho 5 minutos, hasta luego, nos vamos ahora en privado a contarlo todo, no. Tenéis toda la información, pero los miembros del club van a tener la posibilidad de hablar ahora con Alberto Iturralde, prácticamente en 15 minutos, en 16 minutos, para que Alberto les conteste las dudas que tengan. Sí, yo, por ejemplo, hoy mi papel ahora ya en la conversación que vamos a tener con Iturralde es más de moderador entre vosotros, entre los miembros del club y Alberto Iturralde. Pero hemos tenido 49 minutos de directo. Rodrigo, no es que, oye, si no estás en el club, no es que seas bienvenido, todo lo contrario, si sois la clave de Negocios Televisión, esa legión de espectadores. Y nosotros estamos encantados, agradecidos y no podemos estar más que agradecidos a todos vosotros por estar a nuestro lado. Sois la clave. Esto es una ventana más. Quien quiera estar en ella, pero una ventana más que tiene mucho que ver y que es muy importante para nosotros y que le vamos a poner mucho cariño y mucho entorno donde decir, oye, los miembros del club van a ser alguien para nosotros muy importante. Y os repito, tenéis un ejemplo muy claro. En la última reunión del club dijeron, queremos a Alberto Iturralde, que hubo una parte pública con Rubén Gisbert. Alberto Iturralde está con nosotros y ahora estará también con los miembros del club en un face-to-face mucho más cercano, donde van a poder seguir comentando. Hasta aquí este tiempo de este directo, hemos estado prácticamente 1 hora y cuarto, un poquito menos, podemos empezar un poquito más tarde. A todos, mil gracias por acompañarnos, a todos, feliz año, buena tarde, buen negocio.